Hola, 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 hola. Bueno, ¿estamos listos, sí o no? Entonces quiero que estemos atentos porque vamos a tener un estudio especial y diferente de ya. Entonces vamos a tener es como que inconveniente. Bueno, vamos a ver cómo nos va, porque he hecho unos hipervínculos para que podamos estudiar la palabra en esta mañana, pero realmente parece que no está funcionando como debería ser. Entonces, ¿les parece si oramos y le pedimos al Señor de su Espíritu Santo que sea Él guiándonos? He decidido hacer un estudio acerca de los últimos tiempos y que podamos entender realmente en dónde nos encontramos, qué es lo que estaba pasando. No pretendo de alguna manera ser alguien que sepa mucho de cosas de Estado y ni mucho menos, pero hay noticias que realmente son importantes ver con la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, oremos e iniciamos en esta mañana. Oro al Señor para que realmente llegue a nuestras vidas y nos dé esa capacidad de entendimiento de dónde nos encontramos en nuestros días. Señor, gracias te damos por esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte, queremos alabarte y servirte por quien eres tú. Eres nuestro buen Dios, quien se complace en bendecirnos, quien se complace en cuidarnos. Y oro, Señor, para que seas tú despertando nuestra vida, Señor, de cualquier letargo espiritual en el que nos encontremos y que realmente podamos verte, Señor, que realmente podamos entender los tiempos bíblicos, Señor, las finales de los tiempos, Señor, la final de los tiempos y que realmente hables a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues resulta que la pregunta que quiero hacerles en este momento es, o la pregunta que lanzo ahí es, ¿cómo saber que estamos en los últimos tiempos? Vamos a ver eventos que al final del estudio usted tiene que tomar una conclusión, o simplemente lo que está ocurriendo allí son coincidencias, o realmente es la mano de Dios tomando el reloj profético para que las cosas ocurran como están ocurriendo. ¿Sí? El día de la vigilia hablamos un poco acerca de algunas noticias, pero me parece que quedó en el ambiente que algunas noticias no tuvieron el impacto que deberían de haber tenido, como que pues no hay como la interpretación, ¿no? Y es lo que quiero que lleguemos a esa interpretación y entendamos qué está ocurriendo, qué va a ocurrir dentro de 8 días, qué puede pasar en los próximos días y cómo debemos de estar listos. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en los últimos tiempos y cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Uno de los factores que realmente afecta mucho y hacen que las personas duerman ante estos tiempos es que realmente siempre se ha dicho que, o desde el primer siglo se ha anunciado la venida del Señor Jesucristo y los tiempos finales. Entonces imagínense, han pasado 20 siglos y nada que el Señor viene y nada que pasa lo que el gran acontecimiento de la venida del Señor. Pero debemos recordar lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 3, versos 8 y 9. Voy a leerlo. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la historia de la humanidad, cuando han venido momentos cruciales de la historia de la humanidad como el diluvio, el anhelo del corazón de Dios no es destruir al hombre. El anhelo del corazón de Dios es que el hombre caiga en cuenta de su pecado, se arrepienta y venga al Señor. Ese es el propósito de Dios. Entonces sabemos que va a venir un tiempo final y es lo que el Señor ha dicho, ha prometido. Y Él no quiere que la gente se pierda, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo quiero que ustedes sean duplicadores de esta información y se sientan también bendecidos que como iglesia podemos, como pastor,
Dios despierta en mi corazón, pone esa tensión de despertarlos a ustedes un poco, si es que quizá no están tan atentos a lo que ha de acontecer. Vamos a leer Mateo 24, porque los discípulos preguntaron acerca de los últimos tiempos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen a leerlo. Vamos a leer casi todo el capítulo, nos vamos a saltar unos versos, pero entonces quiero que me acompañen, pueden anotar allí en sus cuadernos, Mateo capítulo 24, y vamos a leerlo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Voy a ir muy rápido, pero quiero decir al respecto de el último verso. Dice el Señor que vendrán muchos en su nombre y a muchos engañarán. Durante siglos han venido hombres anunciando y proclamando ser los Mesías. ¿Recuerdan ustedes un movimiento que fue creciendo en gracia, que le llamamos cayendo en desgracia, de un tipo que se llama José Luis de Jesús Miranda y que se llamaba el Bendecido? Hizo colocar en las manos de las personas el 666 y tatuarlos, porque decía allí que este es el número, el que tenga entendimiento lea, este es el número de hombre. Entonces él dice, el que tenga entendimiento entonces debe sellarse. Y este hombre decía que él era Jesucristo, que él se puso a descubrir su linaje y se dio cuenta que él venía del linaje judío, un impostor. Y durante muchos años han venido hombres como él, pero no podemos caer en la trampa, ¿sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras, verso 6. ¿Hemos escuchado de guerras y rumores de guerras? Sí, durante mucho tiempo, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ha ocurrido esto en nuestro mundo? Sí, hemos sido testigos de pestes, de hambres, de terremotos, de tsunamis, cosas de una magnitud terrible, y han ocurrido ya. Y esto será principio de dolores, o sea, todavía no es el final, es un principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero que noten esto. Israel siempre ha sido aborrecido, sí, y vamos a ver algunos hombres que han aborrecido con todo su ser a Israel. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que nuestra generación ha vivido la época de más falsa profecía que pueda haber en la historia, ¿sí? Falsos pseudoprofetas, falsos, que han engañado a tantas personas, que han hecho que los hombres coloquen su mirada en las cosas de la tierra y no su mirada en las cosas de los cielos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que el hombre, que la mujer que persevere hasta el fin pueda tener esa salvación que Él ha prometido a los que creen en Él. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note este verso 14 porque dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Ahorita vamos a ver algo de esto y podemos realmente ver que estamos en tiempos bien difíciles. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación, de Mateo 24, habla de una tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando venga el Señor, dice que todo ojo le verá, ¿sí? Y va a ser con poder y gran gloria. Verso 32, está subrayado, de la higuera aprended. ¿Quién es la higuera? Israel, la nación de Israel. La parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo vino el Señor en los días de Noé? Cuando le dijo, construye un arca, en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, hasta el 9, y dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, ellos estaban allí y no prestaron atención de lo que Noé decía. Y ese casamiento y todo eso es como en su folgor, ¿no? Están allí distraídos de lo que iba a acontecer. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tristemente lo que podemos ver es que entendieron, pero podemos decir que fue demasiado tarde, ¿sí? Alguien decía que un minuto o un segundo después de morir, todos creen, ¿sí? Porque se verán delante del Señor, verán que es una realidad, que no todo termina aquí, pero será demasiado tarde. Qué triste que usted venga a entender las cosas espirituales, pero demasiado tarde, cuando ya no puede confesar al Señor y se pierda eternamente. Y dice, entonces, verso 40, estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. ¿Estamos de acuerdo o no? Si alguien sabe que el ladrón va a ir a visitarlo ahorita, ¿usted qué hace? Dice, pues dejémoslo ahí, pongámosle ahí una comidita para que se deleite. No, no es cierto, usted se va rápido, llama a la policía, lo espera con un bate en la mano, ¿sí? Para volarle todos los dientes. Bueno, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, imagínense, hombres que van a dejar el camino del Señor y dice, mi Señor tarda en venir. Ya sabemos que no está tardando, está esperando a que haya más personas que procedan al arrepentimiento. Pero alguno dirá, esto es mentira, me voy a tomar unos cuantos traguitos, me emborracho. Mire, está hablando de hombres que han creído y esperado, pero de tanta espera se aburrieron de esperar y se tiraron al mundo, dice, a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien dijo también que el Señor, por ejemplo, para nosotros los latinos, ¿sí? Los colombianos, que si el Señor nos hubiera dicho cuándo iba a venir y nos hubiera dado una cita, nos hubiéramos quedado porque llegaríamos tarde, ¿sí? Entonces él dijo, estén atentos, en cualquier momento puedo venir, hay que estar listicos, ¿ya? Algunos pasajes que necesitamos tener en cuenta, el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 15, por tanto cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando que para que todo esto acontezca se necesita que primero Israel esté, segundo que tengan el templo. Israel no ha construido el templo, pero está listo para construir el templo. Y también de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es la higuera que debemos estar atentos. Todas las noticias de Israel con la ONU, todas las noticias de Israel con Estados Unidos, todas las noticias nos van a mostrar realmente qué está pasando con la higuera de Dios, con Israel. Todos los pasajes hablan de Israel. ¿Es claro o no? Está hablando de una nación que necesita un templo, que ese templo no está construido, que fue construido primero por Salomón, luego en los tiempos de Zorobabel, con Esdras, Nehemías, y luego fue remodelado por el rey Herodes, pero fue luego destruido, y lo que quedó ahorita del templo de Jerusalén es el muro de los lamentos, donde ellos, es lo único que les quedó de ese templo, pero ya tienen todo listo para preparar. Durante la historia de la humanidad hemos visto hombres que han odiado con todo su corazón a Israel. ¿Se acuerdan ustedes?
Faraón tuvo que experimentar 10 plagas en Egipto, más de 10 plagas y muerte de todos sus soldados, de toda su gente, de su primogénito. ¿Y todo por qué? Por necio, por no dejar ir al pueblo de Dios. ¿Todo por qué? Por abstenerse, por endurecer su corazón ante el mandato de Dios. ¿Recuerdan este hombre? Naamán, un hombre que quiso un día también destruir a los judíos, construyó una horca muy alta para colocar allí a todo aquel que adorara a otro Dios, que no fuera el rey del momento, y ese hombre que construyó esa horca terminó muerto en su propia horca. ¿Recuerdan? Hitler, según Federico Nietzsche, la raza menor debe ser destruida, ¿sí? La raza más fuerte debe prevalecer. Entonces se dedicó a destruir a los afrodescendientes y mató a más de 6 millones de judíos. ¿Cómo murió Hitler? Murió asesinado, se suicidó, y fue un hombre que tuvo una muerte miserable, ¿sí? También, ¿recuerdan este hombre? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Hugo Chávez dijo en su momento que odiaba con todas las entrañas de su ser a Israel. ¿Y qué le dio? Le dio un cáncer en sus partes digestivas. Tremendo, allí está, ya no existe este hombre. Hombres que han querido destruir a Israel. Vamos a ver que Chávez o el pueblo venezolano ha abierto su puerta de alguna manera a su propia destrucción al estar en contra de Israel. Sigamos. ¿Cómo podemos saber que estamos en los últimos tiempos entonces? Israel desapareció como nación en el año 70. Entonces ustedes tienen que notar que en el primer siglo, después de que Jesús muere, resucita y va al Padre, pasan unos años donde Israel queda como nación, pero después de esto, el general Tito, un general romano, vino y destruyó todo Jerusalén y destruyó el templo y saqueó el templo, y los judíos fueron dispersados por todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió también? ¿Cuál es la señal más importante del final de los tiempos? La señal más importante del final de los tiempos ya ocurrió. Israel vuelva a ser nación, es la señal más importante, porque recuerden que es de la higuera aprendemos, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel? Eso es algo, vamos a ver una clase de historia que quizá puede ser un poco tediosa, pero quiero que por favor presten mucha atención, porque si ustedes logran entender esto, pueden asimilar todo lo que está pasando a nivel mundial, que nos afecta en nuestra fe, porque nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, sin la nación de Israel no es posible el periodo de tribulación que va a venir. Los judíos deben de existir, pero pasó algo, en el año 70 desaparecieron. Vino el primer siglo, el año 100, y los judíos no estaban. Estaban, pero regados por todo el mundo, como judíos errantes, lo que conocemos. Vino el año 200, ¿y qué pasó? Los judíos no estaban. Vino el primer milenio, ¿sí? Los primeros 1000 años, ¿y qué pasa con Israel? No existe, no está por ningún lado. Luego viene el siglo número 19, y tampoco. ¿Hay alguien aquí que sea de 1948 o más atrás de 1948? ¿No? No hay nadie aquí de 1948. Bueno, resulta que para que todo esto ocurra se necesita de Israel. Las profecías dicen que Israel regresará de dos formas. La primera es de una manera física, ¿sí? Como nación deberían de volver a su tierra, pero la otra forma es de un modo espiritual. Vamos a ver que el físico ya ocurrió en 1948, dice la profecía en Isaías 66, 8 y 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿O quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, e impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Qué ocurrió? Resulta que la nación de Israel, ¿sí? Lo que era imposible para el hombre, imagínense la gente, los abuelitos, muchos tatarabuelos de ustedes y mío, no sabían nada de Israel, no sabían cómo, primero no tenían Biblia en sus casas, ¿sí? Porque les quitaron sus Biblias y solo era posible leer la Biblia el cura, ¿sí? No tenían Biblia, o sea, no tienen el mapa. Segundo,
Israel no existe. Para muchos empezaron a decir, bueno, entonces es posible que tenemos que estar mirando a otra nación porque Israel ya dejó de existir. Tenemos que estar mirando quizá a Estados Unidos, porque como hay una colonia tan fuerte en Estados Unidos, tenemos que enfocarnos a lo que pase allí. Pero recuerden, aquí dice, ¿quién vio tal cosa? Nuestros abuelos fueron privilegiados cuando esta noticia se dio, pero ¿saben? Ellos no fueron apercibidos. Algunos de ustedes recuerdan que de tradición le haya dicho, mijo, yo voy a morir, que le hayan dicho a su papá y su papá le haya dicho a usted, porque ahí sí podemos encontrar una generación, ¿sí o no? O su abuelo, vamos donde su abuelo, o su tatarabuelo, mejor para que no se van a ofender ninguno aquí. Su tatarabuelo le da por tradición y le dice, todos nuestros tatarabuelos tuvieron que haber vivido en el 1948 y haber visto este impacto. Y saben, antes de morir, pasar el legado y decirle, hijo, quiero decirte algo. ¿Sabes qué está pasando algo importante en el mundo? Que Israel, después de 1878 años, que no era nación, volvió a existir. Y eso, la Biblia dice que cuando Israel exista, es probable que exista el templo, es probable que exista la abominación desoladora y es probable que vengan los tiempos finales. ¿Alguno de ustedes recuerda que le hayan pasado esa tradición oral? ¿Alguien? ¿Saben por qué? Porque nuestros abuelos eran ignorantes de todo lo que estaba pasando. Pero eso ocurrió y la noticia se dio. ¿Pero qué pasó? Ellos no estaban apercibidos. Muchos de nosotros hemos venido a conocer a Cristo ahora y nuestros padres quizá murieron sin conocer del Señor. ¿Sí? Somos una generación privilegiada. Dice aquí, miren, ¿quién oyó cosas semejantes? O sea, está diciendo es el que haya escuchado cosas semejantes, el que haya visto tal cosa es, mejor dicho, es un privilegiado por todo lo que está ocurriendo. Lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, votó para establecer dos estados, uno judío y uno árabe. ¿Sí? Israel volvió a surgir como nación después de 1878 años, el 14 de mayo de 1948. Y quiero que me acompañen un momentico, creo que es mejor si yo voy miren aquí por favor, y por favor tengan presente qué países estuvieron, qué países aprobaron realmente este edicto para que Israel pudiera volver a ser naciones. Miren con atención, por favor. La guerra sería el destino de una generación de judíos de Palestina, la tierra de Israel. Ellos y sus padres lucharon durante medio siglo movidos por el sueño de la soberanía judía. Y a ellos se unieron judíos de países árabes y supervivientes de la tragedia europea que vagaban en busca de una tierra a salvo de persecuciones. Egipto, no. Soviet Union, Unión Soviética, sí. United Kingdom, Reino Unido, abstain. se abstiene. United States, yes. Estados Unidos, sí. Estados Unidos le dio el voto para que Israel pudiera tener su resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Todos los votos, ahí están, la ONU, las Naciones Unidas votaron para que Israel volviera otra vez después de que la Segunda Guerra Mundial, después de que murieron más de 6 millones de judíos. Entonces se aplaude esto que ocurre y se vuelve algo totalmente especial. Cada vez me va a tocar hacer esto. Perdón. Bueno, entonces vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU votó para establecer dos estados judíos, ya lo vimos ahí, ¿sí? ¿Y quién dio su voto a favor? En este momento Estados Unidos es importante.
El segundo resurgimiento de Israel será espiritual. En Romanos 9 al 11 lo vamos a estar viendo. Este no se ha cumplido aún. ¿Qué significa que el resurgimiento espiritual? Que ellos puedan ver que Jesús, el que nosotros creemos como nuestro Mesías, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, realmente fue el que vino hace más de 2000 años. Para muchos judíos, Jesús simplemente fue un buen profeta, pero están esperando a su Mesías. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versos 1 al 3? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Están ciegos. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ese es el problema de Israel, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo en su tiempo, ¿no? Él quería implementar su propia justicia, pero eso es lo que ha hecho que los judíos realmente tienen celo de Dios, pero realmente quieren hacerlo en sus fuerzas y están ciegos para que los gentiles entremos y seamos salvos, y luego viene el resurgimiento espiritual de Israel. ¿Qué ha pasado desde 1948 que Israel volvió a surgir como nación? El Estado árabe juró resistirse a la creación del Estado judío, incluso con la guerra, y eso es lo que ha hecho durante todo este tiempo, desde el primer momento que en el año 1947 fue ese edicto, y ya en el año 1948 se tuvo el grito de independencia como nación. A partir de ese momento los judíos, los árabes han estado, el pueblo musulmán ha estado en guerra contra los judíos. Por otra parte, los judíos se han tomado el trabajo de poseer la tierra que les pertenece. ¿Dónde encontramos que la tierra le pertenece a los judíos? Pues recuerden que tenemos que remontarnos al padre de los judíos. ¿Quién es el padre de los judíos? Abraham, muy bien. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y te voy a bendecir y haré grandes cosas contigo. El que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré, ¿sí? Y luego le dice algo muy lindo en Génesis capítulo 13, justamente cuando él se apartó de su sobrino Lot. Todos recordamos que Lot era como esa garrapata que estaba haciendo como un parásito allí en ese momento y estaba impidiendo la bendición para Abraham. En el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Ese es el propósito. Dios le prometió una tierra, y si Dios no cumple esto, Dios sería un Dios ¿qué? ¿Qué sería? Y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, absolutamente. Él tiene que cumplir su promesa porque Él es Dios y ninguna de sus palabras cae al piso sin cumplirse. Ese es el Dios en el que creemos. Ahora, lo interesante es que esta tierra fue delimitada y escriturada por Dios mismo. ¿Sabían? En esa época el primero que delimitó, el primero que de alguna manera puso escritura pública y les entregó escritura pública de los linderos que ellos iban a habitar, ¿quién fue? Dios. Les dijo, mire, ya le dijo a Abraham, al norte, al oriente, al occidente, lo que tú ves te lo daré, ¿sí? Pero resulta que en Números encontramos lo siguiente. Bueno, no sé si lo leemos todo porque es del 1 al 12, pero quiero que veamos ahí. Dice el 2, dice, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esa es la tierra que os ha de caer en herencia. Es la herencia de Dios para este pueblo. La tierra de Canaán según sus límites. Tendréis el lado sur desde el desierto de Sin. Muy bien, sigamos. En el verso 6, y el límite occidental será el mar grande. Ese límite será el límite occidental. El límite norte será desde el mar grande trazaréis al monte de Or. En el verso 10, por límite al oriente trazaréis desde Arzar, Enán, hasta Sefam. Verso 11, bueno, ahí le da todos los límites, ¿sí? Le está dando la escritura pública de la tierra que le está dando Dios. Dice, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. ¿Cuál es la tierra? Pues aquí está los límites de la tierra de Israel a partir de Números 34 y de Ezequiel 47.
Esta tierra, si ustedes la pueden ver aquí, están los límites. En la parte roja, dice aquí, es lo que Dios le dio de límites en el verso. Tengan presente el mapa porque ahorita lo vamos a tener que ver otra vez. En la parte roja es lo de Ezequiel, perdón, lo de Números. Y en la parte azul, lo que está delimitado aquí en la parte azul, es la parte que el Señor le dijo en Ezequiel 47. Entonces hay unos terrenos ahí que están ahí y hay unos lugares que no se encontraron. Dice, no se localizó, no alcanzo a leer. Aquí está, no se localizó Asmón, Riblá y Sebraim. No se alcanzaron a localizar. Pero entonces esta es la tierra que el Señor les ha dado. Aquí queda Gaza, que es territorio palestino en este momento. Y aquí era donde moraban, en este límite, era donde moraban los palestinos antes de que la ONU sacara el edicto de que los judíos iban a habitar esta tierra. Entonces, esta tierra, piensen en esto, esta tierra realmente, ¿cuál es la capital del mundo? ¿Cuál es la capital del mundo? Nueva York, muy bien. Miren la capital del mundo, miren el centro del mundo. Encontramos aquí una tierra que es pequeña, tiene 500 kilómetros de largo, como por no recuerdo cuánto de ancho, pero lo interesante de esta tierra, ¿saben qué es? Que es la única tierra, pues una tierra muy, muy especial porque une 3 continentes. Miren, el continente europeo, ese es el mar Mediterráneo, y todo esto es terreno de ellos, imagínense, marítimamente era, todo el mundo necesitaba llegar allí y pasar por Israel, o sea que les daba la oportunidad de cobrar sus impuestos y todo para hacer el cruce. Pero entonces une Europa, une África y une Asia, ¿sí? 3 continentes unidos por la nación de Israel. ¿Creen ustedes que fue como que el Señor hizo la ruleta y dijo, a ver, ¿qué tierra le doy a Israel? ¡Pim! Aquí sería bueno. No, Dios en su sabiduría, en su infinita sabiduría le dio una tierra maravillosa a Israel. Entonces, ¿estamos claros quién le dio la tierra a Israel? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Muy bien, entonces estamos claros. Sigamos. Entonces, ¿cómo ocurrió la partición de la tierra? Miren allí, lo que ustedes ven en azul es el estado, aquí está Galilea, y todo lo que está aquí, ¿qué territorio es? Es territorio árabe, estado palestino. Los judíos es todo lo que estaba en azul. ¿Cómo se repartió? Un pequeño estado en la tierra de Israel, lo que hicieron fue áreas de población predominante, estaban como diferentes islitas, y lo que hicieron fue, donde había más judíos, pues esa quedaba para el pueblo judío, donde había más árabes palestinos, ese era del pueblo palestino. Entonces, la zona de mayoría judía seguían siendo judías. Jerusalén, pero aquí quedaron con un problema los judíos. ¿Cuál es el problema que tienen los judíos allí? ¿Cuál es el problema que tienen los judíos? Los judíos necesitan ir a su templo, los judíos necesitan construir su templo, los judíos necesitan adorar a Dios y sacrificar animalitos allí. ¿Y qué pasa? ¿Pueden? Ay, donde alguien se quiera meter allí, miren lo que pasa. Jerusalén quedó dentro de la misma tierra, pero quedó internacionalizada. O sea, usted necesita visa para llegar allí donde está Jerusalén. Imaginen la nación donde nuestro Señor Jesucristo estuvo allí, el terreno donde nuestro Señor Jesucristo estuvo. Entonces, pero vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que hubo un control británico y resulta que los ingleses conquistaron Palestina durante la Primera Guerra Mundial y la Organización de Naciones Unidas, la ONU, había autorizado un mandato británico para gobernar el país. Entonces aquí vemos a los británicos, hicieron unas fortalezas bien, como su nombre lo indica, bien unos búnkers, unas fortalezas bien fuertes para de alguna manera tener el control, ¿sí? Y controlaban tanto las tierras, controlaban los cruces más importantes de Palestina. Palestina no parecía un territorio bajo mandato, sino parte del imperio británico y un imperio bajo estado de sitio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, habían 2 pueblos ahí luchando por esa independencia. ¿Cuáles son esos 2 pueblos? El palestino y el judío, luchando por esa independencia. Luchando, recuerden esto, ¿creen ustedes que Israel se sintió contento cuando le dijeron, bueno, ustedes van a volver a Israel,
pero agradézcanos a nosotros que ustedes van a volver a estar en esa tierrita. Ellos no tienen por qué agradecerle, entre comillas, a nadie. ¿Por qué? Porque es que esa tierra es de ellos. Es como si alguien a usted le robara algo que es suyo y luego se lo devuelve a usted y usted dice, agradézcame que se lo devolví. Y usted dice, mucho descarado, o sea, eso me pertenece a mí. El problema está ahí. Entonces, los judíos necesitan construcción del templo, necesitan ganar ese territorio. Los ingleses habían gobernado Palestina durante 30 años, ¿sí? Y construyeron esas fortalezas en el año 1936 en una revuelta árabe. Los árabes siempre han sido revoltosos y eso fue lo que hicieron. Ya en 1948 empiezan los británicos a salir de este territorio que no es de ellos. ¿Y qué ocurre? Cuando empiezan a salir, pues imaginen que los británicos van a salir y empiezan los judíos y los árabes a luchar por eso, a empezar a ganar territorio. El que más territorio ganara. ¿Y cómo se ganaba? A punta de fuerza, de guerra, darnos bala pero recuperar, para los judíos es recuperar lo que les pertenece, ¿sí? Y para los árabes es como no dejarnos quitar lo que estuvimos allí disfrutando y todo el tiempo. Entonces, la comunidad judía en ese entonces era de solo 600,000 personas cuando se inició la guerra de la independencia. Entre ellos estaba David Ben Gurión, que fue el primer ministro israelí, un hombre de armas, un hombre que organizó la nación de Israel de una manera tremenda. Piensen en esto, quiero detenerlos a pensar en esto por un momento. ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes recuerdan que nosotros teníamos la Gran Colombia, ¿sí o no éramos la Gran Colombia? Ustedes recuerdan que Colombia tenía, parte de los territorios de Colombia era Panamá. ¿Creen ustedes que Colombia un día recuperará Panamá? No, pero porque es una falta de fe, hombre. Miren, si nosotros nos descuidamos, ¿qué nos quieren quitar? Muy bien, entonces imagínense ustedes escuchen, no estoy diciendo 18 años, no estoy diciendo 2 siglos, que es muchísimo tiempo, sino que estoy diciendo más o casi 2 milenios. Escuchen con atención, 2 milenios, casi 2 milenios de años pasaron para que los judíos volvieran a ser la tierra que hoy son. Y pueden ustedes imaginar, es una potencia mundial, tienen bandera, tienen el idioma. Ahorita vamos a ver hablando al primer ministro Netanyahu en su idioma, en inglés, pero también en hebreo, ¿sí? Declarando profecías bíblicas. Piensen ustedes que una nación podría piensen ustedes que una nación podría mantener durante 1878 años su lengua, sabiendo que ha estado habitando durante tantas décadas, han estado allí vagando por el mundo, en comunidades de Estados Unidos, hablando el inglés, pero nunca abandonando ese idioma original y entregándolo a sus ciudadanos. Y saben, en eso el Señor es bueno al haber realmente acertado, haber puesto al pueblo judío, que es un pueblo muy, por así decirlo, es un pueblo muy estricto, muy disciplinado, es la palabra. Si algo podemos decir de Israel, son un pueblo muy extremadamente disciplinado. Si Dios nos hubiera dado la ley a nosotros, la hubiéramos embolatado. ¿Ve dónde veo que la dejé? ¿Sí? Pero ellos no, ellos la pasan a uno, a otro, y es un pueblo tremendamente de mucha bendición. Pero pues están ciegos. Sigamos. Territorio recuperado por los judíos desde 1946 hasta el 2009. Imagínense ustedes, antes de que llegaran, miren cómo se encontraba Palestina. Palestina es el verde, ¿sí? Y el Estado de Israel es el blanco. Imagínense ustedes, cuando quedó la división, estaban así. Ya en 1949 a 1967, que aquí ocurrió la guerra de los 6 días, donde Siria con otros 2 países más árabes quisieron atacar a Israel, y lo que hicieron fue, miren Jerusalén, ¿se acuerdan dónde estaba Jerusalén? Jerusalén estaba todo cubierto, era internacionalizado. ¿Y qué hicieron los judíos? Ganaron territorio. En 1967 de una manera espectacular, pudieron lograr eso. ¿Sí? Entonces miren, Palestina, 1946, Israel, 1947, y ya aquí de 1949 a 1967, miren toda la cruzada tan poderosa que han hecho. ¿Y qué es lo que quiere Israel? Israel lo que quiere, esto es lo que pasa. ¿Quién es el que toma? Aquí está la franja de Gaza donde salen misiles, y aquí con la cúpula dorada viene, ¿cómo es que se llama? Carlos es el que me recuerda cómo es que se llama. Bueno,
ellos mandan su misil y llega Israel y ¡boom! Vuela ese misil y les manda su bombardeo y mata a los que se encuentren, imagine, ¿sí? Y ellos tienen cómo dirigir los misiles y apuntar donde quieren apuntar. Entonces, son una potencia y Dios ha creado de ellos una potencia. Si alguien no cree en Dios, que explique la nación de Israel. Siempre he dicho lo mismo. Si alguien me dice, yo no creo en Dios, que me explique la nación de Israel, que me explique el resurgimiento de esta poderosa nación respaldada por Dios. No por ellos, es por Dios. Ahorita vamos a ver más cosas. Entonces, ¿qué noticias significativas han pasado con la higuera que nos hacen estar alerta? Eso es lo importante, ahí vamos progresando, ¿no? La noticia del Papa Francisco el pasado mes de mayo. En mayo el Papa Francisco dijo algo importantísimo, ¿sí? Vamos a ver aquí una cosa. No, permítanme un momento. No. Es que hice unos hipervínculos, pero no me los deja hacer. Entonces yo creo que necesito ir aquí. Miren, entonces la noticia del Papa Francisco dice: el Vaticano reconoce oficialmente el Estado palestino en un documento, y vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Entonces vamos a ver realmente, perdón un momentico. Sí, miren, es esta noticia. Esta noticia ocurrió el 14 de mayo del 2015 y vamos a ver cómo el reloj profético ha ido avanzando de una manera tremenda. Ustedes no pueden ver. ¿Por qué no me dicen, hombre? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, Palestina es oficialmente reconocida por el Vaticano como un Estado. Recuerden qué es lo que quiere decir esto. Acuerdo entre la Iglesia Católica y autoridades palestinas para el reconocimiento formal de Palestina como un Estado. Entonces dice aquí, el Vaticano ha incluido el primer acuerdo que reconoce formalmente la existencia del Estado de Palestina. Este tratado tiene como objetivo mejorar la vida y las actividades de la Iglesia Católica. Entonces, dice aquí, en una visita de 3 días a Oriente Medio hace un año, el Papa Francisco sorprendió a los palestinos refiriéndose al Estado de Palestina. Tengan allí porque vamos a entender realmente qué es lo que esto significa. Y dice, dando alguna manera apoyo a la lucha por el reconocimiento total como Estado. Yo quiero que nos detengamos a pensar esto. Un líder religioso de tanto renombre, tan importante como ¿quién? Como el Papa Francisco, que tiene deslumbrados a católicos, apostólicos, romanos, cristianos, musulmanes, están admirados de la tenacidad de este hombre, pero necesitamos tener en cuenta lo que este hombre está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Este hombre lo que le está diciendo con este espaldarazo a Palestina, le está diciendo es, ¿saben qué? Yo los apoyo a ustedes. ¿Saben qué? Yo quiero que ustedes hagan las paces, ¿sí? Yo quiero que ustedes, pueblo palestino y pueblo judío, hagan las paces. ¿Y saben qué le están diciendo de alguna manera a los judíos? O a los palestinos le están diciendo, no le paren bolas a esos judíos, ni al Jesús de ellos, porque pues pobrecitos, ellos dicen que la tierra es de ellos, pero no le paren bolas, venga, hagan las paces aquí y tranquilos. Y a los judíos también trata de convencerlos para que hagan esas paces. Los judíos no se han aguantado. Los judíos dicen, rechazamos rotundamente que el Papa haya dicho o haya reconocido el Estado palestino. Lo rechazamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que este Papa está haciendo, y aquí nos muestra realmente que el Papa no es infalible, porque se equivoca y comete errores, es un mortal. ¿Qué está haciendo? Está yendo en contra de lo que Dios ya dijo. Con este edicto lo que está haciendo es en contra y le está diciendo, los israelíes son unos problemáticos y ustedes están bien y yo los apoyo. ¿Pero creen ustedes que eso es realmente el corazón de Dios? No, Dios le escrituró esa tierra al pueblo judío, pero vamos a ver de qué estado está hablando cuando lo reconoció. Vamos a ver un momentico aquí.
¿sí? Entonces, qué pena esos cambios, pero tengo que hacerlos. Entonces, por años Palestina ha intentado ser Estado miembro ante la ONU. Vamos a ver, lo que dijo el Papa Francisco fue que reconocía al Estado palestino como un Estado miembro ante la ONU. ¿Se acuerdan quiénes aprobaron ante la ONU que Israel volviera a su tierra? Estados Unidos, la Unión Soviética, otros se abstuvieron y todo el tema. En esa época los países que estaban dentro de la ONU eran poquitos, ahorita hay 192 países. Y siempre Estados Unidos se ha opuesto para que ellos sean, el Estado palestino sea reconocido como Estado miembro, pero ellos han ido avanzando en esta misión. Miren ahí, ¿qué significa el reconocimiento de Palestina como Estado miembro ante la ONU si eso llegara a ocurrir? Un Estado miembro tiene derecho a voto en la Asamblea General. Un Estado miembro puede presentar candidatos para ocupar cargos en la ONU. En otras palabras, es lo que pueden hacer de alguna manera, tomar decisiones y votar cuando algo, la plenaria, cuando necesiten tomar decisiones importantísimas, Palestina podría votar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el Estado miembro? Miren, para que un país sea reconocido como Estado miembro, necesita lograr la aprobación del Consejo de Seguridad, ¿sí? Resulta que Palestina no ha aprobado este Consejo de Seguridad, ¿sí? En septiembre de 2011, Palestina presentó su solicitud para convertirse en Estado miembro, ¿sí? Recuerden, pero tuvo que retirar su petición porque Estados Unidos amenazó con un veto en el Consejo de Seguridad. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se opuso, y con un veto, con alguien que se oponga, ya es suficiente para que ese que ellos están pidiendo se caiga. Miren lo que es un veto. El privilegio del veto es una facultad que poseen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Federación Rusa y República Popular de China, por la que se les permite manifestar su oposición a la hora de aprobar una determinada decisión. ¿Tienen voz y voto esta gente o no? Claro, dice, los palestinos están pidiendo que lo reconozcamos como Estado miembro. Pilas acá. El Papa ya lo reconoció, pero vamos a ver qué papel juega el Papa y cómo es reconocido el Vaticano ante la ONU. Entonces dice Estados Unidos, me opongo. Dice, con uno que se oponga, ustedes están por fuera. ¿Listo? Los palestinos no pueden entonces nombrar cargos en la ONU, los palestinos no pueden tomar decisiones, pero sí pueden, vamos a ver que pueden como beneficiarse de algunas cosas que la ONU tiene. Sin embargo, aunque no fue reconocida como Estado miembro, aplicó para ser reconocido como Estado observador. Escuchen estas palabras. ¿Qué es lo que quieren los palestinos? ¿Qué es lo que están buscando los palestinos? Ser Estado miembro. ¿Qué derechos tiene ser Estado miembro ante la ONU? Pues que puede nombrar cargos, puede votar, ¿sí? Y podría conseguir aliados y hacer algunas cosas. Ahorita vamos a ver las repercusiones. Entonces, dice, y para esto basta con ganar una votación por mayoría en la Asamblea General, donde cada país cuenta con un voto y no existe el derecho a veto. Entonces, lo que significa es que un país podría decir, miren, nosotros queremos ser Estado miembro, y ellos le dicen, no puede. La Unión Soviética, Estados Unidos dijeron que no, punto, no pueden insistir. Ok, pero entonces permítanos por lo menos ser un Estado observador, ¿sí? Y le dice, ok, si quieren, entonces lo ponemos en votación, y si está bien, si la mayoría gana, entonces le damos el derecho de ser Estado observador. ¿Qué va a pasar? El veto no aplica ahí, que Estados Unidos se opone, no importa, porque es un Estado observador, o sea, no tiene las mismas cualidades que tiene el ser el Estado miembro. Vamos a ver, espero que no se me van a perder, pero conecten allí, por favor. Miren, ¿cuál era el objetivo de los palestinos con el reconocimiento como Estado observador ante la ONU? Entonces los palestinos dijeron, bueno, si no podemos ser Estado miembro ante la ONU, sí permítanos al menos ser Estado observador. ¿Y cuál era el objetivo? Miren el objetivo que tenían los palestinos. El objetivo era demostrar a Israel y a Estados Unidos el apoyo que existe hacia Palestina a nivel internacional. Recuerda lo que dice Mateo 24:9, y las naciones aborrecerán a Israel. ¿Qué ocurrió? Miren, bienvenida a Palestina en el año 2000,
12. Welcome Palestine. Miren aquí, ¿quiénes votaron sí? De los 188 países en ese momento, en el 2012, 138 países dijeron, estamos de acuerdo de que Palestina sea un estado observador de las Naciones Unidas. ¿Nos ven a nosotros? ¿Quiénes se abstuvieron? ¿Se abstuvió de votar sí o no? ¿Se abstuvo de votar? Miren allí, de Sudamérica está Colombia y ¿quién más? Uruguay. ¿Sí? Colombia siempre le ha dado por eso Hugo Chávez dice que nosotros somos la Israel de Sudamérica y nos ha tirado puya, nos tiró puya, así que ya, mejor dicho, pobre de este hombre. Pero miren el resto de países, solo Norteamérica, ¿sí? Canadá, todos estos países norteamericanos, ¿qué dijeron? 9 países dijeron nos oponemos, ¿sí? Pero aún así dijeron nos oponemos, pero recuerden, no existe el veto, aunque ellos tengan poder para decidir, dijeron ok. Entonces Palestina pasó de ser entidad observadora a estado observador, ¿sí? Pero no está conforme con eso. Recuerden, los palestinos que quieren buscar, quieren meterse allí, porque allí es donde se toman las decisiones de toda una nación. Pero van a entender ahorita lo que va a ser, lo que ha sido predicado en las Naciones Unidas también. Entonces, miren aquí, Palestina fue reconocida en noviembre del año 2012 como estado ¿qué? Observador, pero no ha sido reconocida como estado miembro, que o sea, no tiene, ahorita vamos a ver de la ONU, porque Estados Unidos se opuso, ¿sí? ¿Qué significa el reconocimiento de Palestina como estado observador no miembro ante la ONU? No tiene derecho a voto en la asamblea, tampoco puede presentar candidatos para ocupar cargos en la ONU, como observador, ¿sí? Si fuera miembro, sí. Entonces, hasta noviembre del 2012, el Vaticano era el único estado observador en Naciones Unidas. ¿Se pueden ustedes imaginar la noticia del Papa ahorita sí la impactó? ¿Sí recuerdan que cuando estuvimos aquí en la vigilia, ¿y eso qué tiene que ver? Pero ya tiene un sentido, ¿sí? Los palestinos no se van a quedar con eso y quieren entrar a toda costa, porque el que esté allí, como quien dice, el que esté en la rosca, el que esté donde se toman las decisiones, pues ahí vamos a sacar ventaja nosotros de lo que queremos, de poner a Israel como guerrilleros, poner a Israel como matones, poner a Israel como, nosotros le mandamos una bombita y nos la vuela y nos matan a un mundo de gente porque simplemente estamos haciendo eso y todo el tema. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces quieren presentar a Israel como el malo de la película y saben, las noticias están sesgadas ante eso. Ustedes pueden ver, y yo no sé si ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido sesgados hacia lo que pasa en el Medio Oriente y dicen, ese israelitas tremendo, o sea, que es que el pueblo de Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Miren que es que el pueblo de Dios, semejantes matones, no caigamos en la trampa. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, tenemos que orar por la nación judía. Dios bendice al que bendice a la nación judía, pero el que vaya en contra de Dios, miren, este Papa está yendo en contra de Dios mismo. Dios dijo, yo le doy la tierra, y el Papa dice, pues no, Dios se equivocó. Cuando les dio esa tierrita, Él se equivocó y no, o sea, vengan aquí, vamos a hacer una falsa paz. ¿Ven que tiene una connotación diabólica este hombre? No es cualquier connotación. Y muchos cristianitos van y le cantan al Papa, cristianos cantantes, van y le cantan ahí enfrente. ¿Creen ustedes que la paz, yo les pregunto, ¿creen que ustedes que la paz realmente, para que haya paz, debe sacrificarse la verdad? ¿Sería una verdadera paz? Yo les digo esto, entonces resulta que mi esposa está en guerra conmigo porque yo estoy siendo infiel con ella y yo no voy a revelarle la verdad a ella y le digo, ay, no molestes tanto, estemos en paz, vamos a vivir como un hogar bonito y todo, pero yo voy a seguir viviendo mi vida, yo voy a seguir engañando. ¿Eso creen ustedes que creen ustedes que es una verdadera paz? No, está yendo por encima de la verdad, está yendo por encima de la honestidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y saben, está diciendo, Jesús estaba loco cuando les dijo a todos ustedes los palestinos y cuando dijo todo eso, que quién es el camino. No importa si ustedes adoran a Alá, adórenlo. Si son felices adorando a Alá, pues háganlo. Nosotros, ¿a quiénes adoran los católicos? ¿A quién supuestamente adoran los católicos? ¿A quién? ¿A Cristo? ¿Sí o no? Ellos son cristianos, nosotros somos cristianos, ellos nos llaman a nosotros cristianos separados, ellos
Nosotros adoramos a Cristo y ustedes adoran a Alá. ¿Sí? Y el profeta Mahoma y dice que los infieles deben de morir. O sea, y no pasa nada, tranquilos. Venga, una falsa paz. Es lo que está promoviendo. Entonces lo que este hombre está buscando es, ¿por qué no reconocen? Nosotros desde el Vaticano, como Estado observador, pregunta, como Estado observador, ¿él puede dar un voto ante la ONU? No, pero es un ente muy, muy importante y la gente le está comiendo cuenta. Entonces él dice, publicamos que declaramos a los palestinos como un Estado, a los palestinos como Estado. Ellos ya son Estado observador. Recuerda, es una entidad observadora y pasaron a ser Estado observador. ¿Pero qué quieren los palestinos? Queremos ser Estado miembro. Eso es lo que queremos ser. Entonces, sí notan que tiene más sentido cuando vemos realmente lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa si los palestinos llegan a ser reconocidos como Estado miembro ante la ONU? Su gran objetivo, después de mostrar a Israel y Estados Unidos el apoyo que existe a Palestina, es la posibilidad de recurrir ante la Corte Penal Internacional los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. O sea, si Palestina es inscrita, va a buscar penalizar a Israel ante la Corte Penal Internacional. Palestina también puede recurrir ante el Tribunal Penal Internacional. La transferencia de población de la potencia ocupante a la potencia ocupada. ¿Qué significa eso? O sea, queremos más territorio. Es lo que va a ocurrir. Y ya lo hizo. Siendo Estado observador, miren lo que dijo. En el año 2009, la autoridad palestina intentó que la Corte Penal Internacional investigara los crímenes israelíes durante la operación Plomo Fundido, ¿sí? Pero la Corte se declaró no competente porque Palestina, ¿qué pasa? No estaba inscrita en la ONU. ¿Estaba inscrita o no estaba inscrita? Sí, en ese momento aún ni siquiera estaba inscrita como Estado observador, ¿sí? Pero también, si hubiera estado como Estado observador, se cae de peso. ¿Por qué? Porque no es un Estado miembro. Se dan cuenta que no es cualquier cosa lo que este hombre está haciendo, este líder. Pero miren cómo van las cosas. ¿Qué tal les parece a ustedes esto? ¿Cómo han avanzado después de la noticia del Papa Francisco en mayo hasta la fecha? Y díganme ustedes si esto es coincidencia o es diosidencia. El 15 de septiembre del 2015, el día que yo estaba de cumpleaños, celebrando mi cumpleaños, los palestinos estaban celebrando que la ONU permite a Palestina y Vaticano colocar sus banderas en la sede de Nueva York. ¿Saben? Esto no es permitido. Si usted es un Estado observador, usted no puede izar la bandera en la ONU porque no es miembro. Usted simplemente está ahí de invitado. Como cuando hacemos una asamblea, esas asambleas que hacen juntas directivas. Invitamos a fulanito de tal. Está invitado, pero eso y nada es lo mismo. Porque lo que diga no importa, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa? Le permiten, miren, están celebrando, ellos no están contentos con ser una entidad miembro, ellos quieren ser un Estado miembro, no están contentos con ser un Estado observador, quieren ser un Estado miembro. Y ahorita vamos a ver las ganas que le tienen a Israel. Vamos a ver esta noticia. ¿Sí? Es algo tremendamente impactante. Miren, la Asamblea, ¿sí están viendo? La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado jueves 11 una resolución que permitirá a la representación palestina izar su bandera en la sede de Naciones Unidas. Hasta ahora las normas de la ONU, creadas hace 7 décadas, establecían que solo los miembros de pleno derecho tenían la potestad de colocar sus banderas en la sede de la ONU. ¿No les parece que lo que el Papa está haciendo está causando alguna aceptación? Miren, la resolución permite que los observadores, ¿quiénes son los únicos observadores ante la ONU? ¿Quiénes son? Muy bien, estamos entendiendo, ¿no es cierto? Es súper chévere esto. Miren, la resolución permite que los observadores de la organización con misión permanente, actualmente Palestina y el Vaticano, puedan colocar su bandera dentro de los próximos 20 días. ¿Sí? La Santa Sede ya ha dicho que de momento no tiene intención de colocar su bandera, ¿sí? No son sus expectativas. La iniciativa permitirá al líder palestino Mahmoud Abbas hablar a fines del mes en la Asamblea General de la ONU, con su bandera ondeando fuera del edificio. La resolución, miren, lo votaron también
Miren, ellos quieren poner la banderita. ¿Le dejamos poner la banderita o no le dejamos poner la banderita? ¿Qué dicen ustedes? Entonces dice, la resolución fue aprobada, 119 votos a favor, 8 en contra y 45 abstenciones. El proyecto fue detenido por varios países de Asia, África y Latinoamérica. Entre esos me imagino que Colombia. Colombia siempre se ha puesto en la posición de abstención o de negativa frente al pueblo palestino. Y gloria a Dios por eso. Entonces el Estado palestino se convirtió en observador en la ONU el 29 de noviembre del 2012. Miren, aquí está recalcando nuevamente lo que ocurrió hace 3 años. Antes de la votación, la Embajada de los Estados Unidos, Samantha Power, cuyo país votó en contra de la resolución, ella también votó en contra, afirmó que esta decisión no es un aporte a las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. Aquí dice, Israel decepcionado el 15 de mayo porque Vaticano reconoció el Estado de Palestina. Israel lamenta que Vaticano haya reconocido Palestina. ¿Quién podría reprochar al Santo Papa? ¿Quién podría hacerlo? Él es el Santo Papa. ¿Ustedes saben qué significa el sumo pontífice? Significa el sumo, el máximo. Pontífice, puente, el máximo puente entre Dios y los hombres. ¿Quién podría ser? Primera de Timoteo 2:5 dice que solo existe un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Pero el máximo puente entre Dios y los hombres aquí en la tierra, ¿sí? Que para nada para mí está siendo cuestionado por sus decisiones por la nación de Israel. O sea, la nación de Israel está diciendo, entonces lo que Dios nos dijo es un mentiroso. ¿Recuerdan? ¿Dios es mentiroso? No, para nada. Sigamos, no tomé tiempo, no sé cuánto llevo, pero falta algo más. Un momentico ¿o quieren que paremos ahí? Ah, bueno, eso me gusta. Porque yo me demoré mucho haciendo todo esto, como para que ustedes me digan que sí. Me sentiría decepcionado. Bueno, sigamos. Entonces, itinerario del Papa Francisco en su visita a los Estados Unidos. Debemos estar atentos al itinerario, que es otra noticia. Miren allí, ¿sí? Él se va a ver con el presidente, escuchen qué es lo que va a venir a hacer el Papa. Va a visitar al Congreso de los Estados Unidos y esto es primera vez en la historia. ¿Saben qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el Congreso? Se toman las decisiones de una nación, ¿sí o no? Bueno, va a afectar las decisiones de esa nación. Además, para nadie es un secreto de que este presidente es un presidente con raíces árabes, ¿sí? Musulmanes también, y miren este par de personajes importantes en el mundo y cómo han ido cediéndole ese espacio a... Entonces va a tener el Papa va a tener una vista con la ONU para promover su agenda global. ¿Qué creen ustedes? Esa cartica que hizo allá en el Vaticano, él la va a llevar, la va a radicar y les va a decir, hombre, ¿por qué no dejan al pueblo palestino que tengan su tierrita, ¿no? ¿Sí? Ellos que puedan realmente ser Estado miembro. Yo lo veo como un Estado miembro, pero él no tiene voz ni voto, pero va a venir a mover sus influencias siendo un religioso, ¿sí? Entonces, es probable que la ONU va a reconocer a Palestina formalmente como Estado miembro y permitir que someta cargos contra Israel, porque Estados Unidos, ¿qué pasa? Ya Estados Unidos no se opone, el que se oponía, el que siempre le dijo no, no, no. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Ahorita es lo que yo quiero que vean este video, porque Estados Unidos fue, mejor dicho, Estados Unidos fue lo que fue, por lo que dijo este hombre. Ese video lo vimos en la vigilia, pero quiero que lo vean y traten de leer lo que ese hombre dice, me quebrantó mi corazón. No lo alcancé a mirar también en la vigilia, porque habla muy rápido. Entonces, miren aquí el itinerario de este hombre. El itinerario de este hombre, ya les voy a mostrar. Para que estén atentos que esto no es un juego. Y digan ustedes, ¿estamos más cerca o no del final? Absolutamente. Israel no existía, ya existe. Y ya no solamente existe, sino todo lo que ha pasado desde 1948. No, perdón. No lo están viendo. Miren lo que pasa aquí.
¿Sí? ¿Qué noticia acaba de salir? Miren, ¿qué hará el Papa Francisco en su visita a los Estados Unidos? Papa Francisco pide un nuevo gobierno mundial para salvar la humanidad. ¿Sí? Todos los días está ahí pasando nuevo gobierno mundial. Eso es lo que se necesita para que realmente todos accedan a las peticiones de Palestina. Miren lo que ocurre aquí. ¿Qué hará el Papa Francisco en su visita a los Estados Unidos? Aquí vamos a ver que va a estar... Miren lo que se va a dedicar a hacer este hombre. Dice el marco de su viaje, dice que uno de sus objetivos, también lo hizo con el pueblo árabe cuando aprobaron a los palestinos, es canonizar al beato Junípero Serra. Yo no sé quién es ese bendito, dice, en una misa que piensa oficiar en el Santuario Nacional. Imaginen el mundo como está y este hombre beatificando a un junípero, mucho junípero, ¿sí o no? Bueno, sigamos. Dice aquí, miren, tremendo. Dice, miércoles 23 de septiembre tendrá una ceremonia de bienvenida, a las 11:30 encuentro con los obispos de Estados Unidos, dice, en la Casa Blanca, a las 4:15 la misa del beato Fray Junípero, y el jueves 24 de septiembre, estén atentos, esta semanita, visita al Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Y el viernes 25 visitará la sede de las Organizaciones Unidas. No es mentira lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esa es su agenda. Sábado 26 de septiembre partirá hacia Filadelfia, el domingo 27 de septiembre, aquí lo tenemos, ¿sí? Qué tremendo. Bueno, entonces, quiero que, perdón, qué vaina. Bueno, entonces, seguimos. ¿Estamos? Entonces esa será la agenda. Estados Unidos negoció un acuerdo con Irán que permitirá el uso de tecnología nuclear, ¿sí? Estados Unidos siempre ha apoyado la defensa de Israel en el pasado, pero ahora no es así, ¿sí? Con sus decisiones están empujando para dividir a Jerusalén. Irán, que siempre ha tenido intenciones de usar una bomba nuclear contra Israel, ahora ya tiene cómo hacerlo. Imaginen, es otra noticia que ocurrió cuando Estados Unidos negoció. Estados Unidos ha dado la espalda a Dios y está en una caída total. Lo único que tuvo Estados Unidos, la potencia que llegó a ser, ¿saben qué fue? Que estaba siempre apoyando a Israel. ¿Por qué Estados Unidos está como está y va para donde va? Precisamente porque le han dado la espalda a Israel. Miren esta noticia, miren esta otra noticia tan tremenda, que es importantísima que ustedes la conozcan. Entonces ya sí podemos tener un poquito de... miren esta noticia. Dice aquí, y Irán, esto fue el 14 de julio del 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia la firma de un acuerdo nuclear entre el grupo 5+1 e Irán el martes en la Casa Blanca. Lo acompaña el vicepresidente Joe Biden. Irán y el grupo 5+1, que son Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, anunciaron el martes un acuerdo nuclear que puso fin a más de 13 años de negociaciones intermitentes. ¿Cuál es la negociación? Por favor, déjenos tener una bombita, ¿sí? Y entonces, no la pueden tener porque ustedes son malos y ustedes lo que van a hacer es bombear a Israel. Ay, por favor, déjenos. Imagínense, es como darle unos fósforos a un pirómano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a incendiar lo que sea. Dice el presidente, no está basado en la confianza de este acuerdo, sino en la verificación. Advirtió que habrá consecuencias reales si resulta violado. O sea, él dice, si llegan a violar, cuando lleguen a violar ya se ha armado la de Troya, ¿sí? Cuando ellos lleguen y hagan lo que tengan que hacer, y ahí pueden ustedes imaginar, atenten contra Israel. Entonces, Estados Unidos ha estado dándole la espalda a Dios mismo al darle la espalda a Israel. Entonces,
Permítame un momentico, yo una cosa para continuar. Este camiecito sí está muy charro, pero bueno, sigamos, no perdamos el hilo. Entonces aquí encontramos también, ¿no se ve? Listo. Entonces tenemos, ¿qué dice allí? Miren, firmando acuerdos con esos países, eso lo vimos también, y aquí encontramos esto tan interesante. Esos son los países árabes, ¿sí? Los que están aquí, y los que están acá de un rojo más encendidito son los países musulmanes no árabes que también buscan la destrucción de Israel. Miren Israel del tamaño que es supremamente pequeñito, dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es algo que tiene que ocurrir y es algo que está pasando con toda esta alineación de países que están atentando contra Israel. Con esas decisiones están atentando contra Israel. ¿Qué significa país árabe y país musulmán? ¿Alguno sabe la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre país árabe y país musulmán? El país árabe es un país donde se habla el árabe, ¿sí? El dialecto es árabe. El país musulmán tiene que ver de alguna manera con la religión de lo islámica, ¿sí? Que tiene que ver con Mahoma y con Alá. O sea que no todos los países árabes, la gran mayoría, ¿sí? Practican lo que es el Islam y todo esto, pero entonces ustedes saben, en el Islam el Corán dice los infieles deben de morir. ¿Quiénes son infieles para ellos? Para ellos los infieles son absolutamente todos los que no creen como ellos, y eso es lo que se conoce como un fanático. En este caso del islamismo encontramos dos corrientes, encontramos la chiita y la sunita, creo que es. Los chiitas son los extremos radicales, ¿sí? Que entre ellos mismos se atacan, pero entonces es algo importantísimo que podamos ver cómo le tienen ganas a Israel. Irán, por lo menos, es un país árabe musulmán, pero habla persa, ¿sí? Yo no sabía. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todas esas noticias realmente con lo que está pasando? La NASA crea animación del próximo eclipse de luna. Aquí es donde quiero llegar también para ir cerrando. Resulta que la noche del domingo 27 de septiembre y parte de la madrugada del lunes 28, la Tierra se interpondrá entre la luna y el sol, creando un eclipse total de luna. El fenómeno se podrá apreciar en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, según esto, ¿cómo se alinea con los últimos tiempos? Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, han pasado 4 lunas rojas, ¿sí? En los últimos 2 años, falta la última de este año, que será en septiembre 27, dentro de 8 días. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué es importante recordar esto? Miren, ¿por qué esto se alinea con los últimos tiempos? Voy a hacerlo de la forma más sencilla posible. Han existido solo 7 lunas desde el primer año después de Cristo, ¿sí? De ellas 3 están relacionados con fiestas judías, ¿sí? Y otras están relacionados con eventos importantísimos para el pueblo judío, ¿sí? Como el siguiente evento: en el año 1492 los judíos fueron expulsados de España, ¿sí? Por los católicos que los persiguieron y los expulsaron porque no se dejaron cristianizar, o no se dejaron cristianizar, entonces los sacaron de ahí. Es donde nosotros conocemos como el descubrimiento de América, que es la tierra donde los judíos llegan a encontrar un lugar donde pudieran estar en paz, ¿sí? Pero tienen que salir de allí, de todo lo que estaban haciendo contra ellos. Para ese evento hubo una luna como estas, ténganlo presente. Otra luna se dio también en el año 1948. ¿Qué pasó en el año 1948? La nación de Israel volvió a surgir, muy importante. La otra luna se dio en 1967. ¿Qué ocurrió en 1967? Ya algunos de aquí son de 1967, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Uy, no, estos sí están pollitos todos. Bueno, todos somos de 1977, pues. Bueno, en 1967, ¿qué ocurrió? Israel ganó una batalla que se conoció como la Guerra de los 6 días. Escuchen con atención. Esas 3 lunas, entonces, que han aparecido, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que cada vez que se han puesto allí, han anunciado de alguna manera o han sucedido catástrofes, por así decirlo, para el pueblo judío. Han pasado momentos difíciles. Por ejemplo, en el 492 fueron expulsados de una manera terrible. Sí, lloraron, el pánico fue terrible, todo lo que murieron y todo. Pero luego tuvieron esa paz al llegar a Estados Unidos, ¿sí? A encontrar a América. Luego, ¿qué pasó en 1948? Recuerden, 1948 fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué venían de sufrir los judíos? Venían de sufrir la masacre, el holocausto nazi, ¿sí? Y entonces ocurrió otra luna y ellos pueden otra vez tener la tierra. ¿Y qué ocurrió en 1967? Como les dije ahorita, Siria y otros 2 países arremeten contra Estados Unidos, contra Israel, y de una manera milagrosa Israel puede destruir a esta gente. Entonces eso es lo que tiene que ver, y ustedes juzgarán, juzguen los tiempos, juzguen todo lo que está pasando, y ustedes podrán ver, ¿es coincidencia o realmente algo va a pasar? ¿O realmente algo está pasando? ¿Y qué es lo que debemos estar? No pánico colectivo, sino entregados al Señor. No vamos a emborracharnos, no vamos a irnos a tirar al 3, sino permanecer, porque el Señor quiere una iglesia fiel. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Tenía más videos, pero entonces dice, ¿hay peligro que Israel sea destruido? Miren aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver este último video, creo. Tenía otros videos, pero realmente el tiempo no dio. Quiero mostrarles este porque este es maravilloso también. Un video que, donde está... este video es espectacular. Tienen que verlo, pero ese no es el que vamos a ver. Este también está espectacular, este es de las guerras de los Elí. Pero este fue el de Netanyahu. Miren, ¿se acuerdan que en Mateo 24 dice, se predicará en las naciones? Todas las naciones, el evangelio se predicará en todas las naciones. Escuchen, por favor. In our time, the biblical prophecies are being realized. As the prophet Amos said, they shall rebuild ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine. They shall till gardens and eat their fruit. And I will plant them upon their soil, never to be uprooted again. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטו כרמים ושתו את יינם, ועשו גינות ואכלו את פריים, ונטטים על אדמתם, ולא ינטשו עוד. Ladies and gentlemen, the people of Israel have come home never to be uprooted again. Es fascinante. Wow, me parece sorprendente y quiero que vean esto un momento. Quiero que vean ese reporte. Tengo que salir de aquí. Si vieron lo que hizo y dónde lo hizo, ¿saben qué está diciendo? Está diciendo una profecía en plenas Naciones Unidas. ¿Creen ustedes que ellos son inocentes de lo que está pasando? No, y no es la primera vez que lo hace. Entonces, miren acá. Dice aquí, no es común que en una asamblea general se hable de las profecías bíblicas, pero en esta ocasión las profecías de la Biblia ha hecho eco ante los líderes de las naciones del mundo. ¿Saben qué dice Mateo 24? Dice, y este evangelio se predicará a todas las naciones. Ahí están. También podría haberlo, eso lo veía estudiando eso, podría haber, es una forma de que esos líderes son realmente conocedores de la verdad. Y dice, y han alcanzado a llegar
y han alcanzado a llegar a los medios más importantes del mundo por medio del primer ministro israelí, quien declaró sobre el panorama actual que Israel está viviendo ante el mundo. En su discurso del pasado martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo alusión a una promesa otorgada por Dios al pueblo de Israel, que se encuentra en Amós. Dijo: como dijo el profeta Amós, deberán reconstruir las ciudades asoladas y las habitarán, se plantarán viñas y beberán de su vino, deberán cultivar huertos y comerán su fruto, y yo los plantaré sobre su tierra, y nunca serán arrancados de nuevo. Luego dijo: señoras y señores, el pueblo de Israel ha vuelto a casa y nunca serán arrancados de nuevo, sentenció. ¡Wow! Es espectacular ver la palabra de Dios cumpliéndose. En varias ocasiones Netanyahu ha mencionado las profecías bíblicas, y ¿saben algo? En el 2009 dijo la profecía de Ezequiel 37. ¿Alguno de ustedes recuerda qué dice el Ezequiel 37? El valle de los huesos secos, diciendo que fue cumplida cuando Israel en 1948 volvió a surgir como nación. Sí, en Ezequiel está la profecía de un valle de huesos secos, y el Señor le dice: dile a esos huesos que recobren vida, y toman carne, e inmediatamente tuvieron vida. Era una profecía dada a Israel. 1878 años, muertos, desaparecidos de la faz de la tierra. ¿Y qué hizo? Dios los trajo otra vez. No es la primera vez, 2009. Ellos son conocedores de lo que está pasando. Israel está por la gloria de Dios. Entonces, solo me falta este último y me despido más que circo pobre, pero realmente vale la pena. Quiero que vean este, por favor. Quiero que vean este video. Y préstenle mucha atención porque este lo vimos y escuchen y vean La Nación de Estados Unidos. Tiene 8 minutos, pero realmente lean lo más rápido posible y presten mucha atención. Vamos a ver si alcanza. 226 years ago this day, George Washington readied himself for the first ever presidential inauguration to take place the following day, the day that America as we know it came into existence, with the president's hand resting on the Word of God. That day would conclude with America's first government gathering in prayer to dedicate the nation's future to God. A century and a half earlier, another seminal event took place on the same day. On April 29, 1607, the voyagers on the Susan Constant, the Discovery, and the Godspeed gathered together in prayer at Cape Henry to set a wooden cross in the sands of Virginia Beach and to dedicate the new civilization to the will and the purposes of God. America's biblical foundation would be affirmed and reaffirmed over and over again by its forefathers, from the Pilgrims of the Mayflower to the Puritans of Massachusetts Bay to the leaders of the first American colonies, who declared publicly and in writing that the new Commonwealth had come into existence solely for the glory and purposes of God. No historian can rewrite that, no president can expunge that, and if 1,000 angels swore in 1,000 Bibles that this was not the case, it would in no way alter the fact. ¿Qué tal? Estados Unidos es lo que fue, sus inicios, ¿ves lo que está diciendo? Con mano en la Biblia, fueron sus fundamentos, diciendo todo. Así ángeles digan que no ocurrió, nadie puede borrar ese hecho. Es lo que Estados Unidos, la nación tan próspera, llegó a vivir. That this American civilization was conceived, established, dedicated, and founded on a biblical cornerstone. America was brought into existence for the will and the purpose of God. On this night, over 200 years ago, George Washington held in his hand the first ever presidential address. In that address was a prophetic warning. It was this: the propitious smiles of heaven can never be expected on a nation that disregards the eternal rules of order and right which heaven itself hath ordained. In other words, if America should ever turn away from God and his ways, if it should ever disregard his eternal rules of order and right, si alguna vez llega a ignorar sus reglas eternas de orden y justicia en los Estados Unidos, algún día le llega a dar la espalda a Dios, then his blessings, the smiles of heaven, would be removed from the land. It was an ancient warning. se irán las sonrisas de esta tierra. ¿Creen que no se han ido las sonrisas de esa tierra? Miren, yo tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos hace muy poco, ustedes saben, y a mí me sorprende Estados Unidos, me parece tan hermoso el país y todo, pero la gente dice, y eso no es nada. Este país era próspero.
¿Sí? Pero miren lo que warning. ocurrió. It had been given in Hebrew words by the prophets to the kingdom of Israel. But Israel turned away from God and disregarded his eternal rules of order and right. They drove God out of their government, out of their public squares, out of their culture, out of the lives of their children. They worshipped idols and served other gods. They celebrated immorality and they persecuted righteousness. They lifted up their children on the altars of foreign gods. And the blessings of God were removed from the land and replaced with judgment. It is 2,500 years later, and America has made the same mistake. We too have turned away from God. We too have driven him out of the government, out of our public square, out of Nosotros le hemos expulsado de nuestra vida, de las escuelas, de la cultura, ¿sí? Ustedes saben todo our lo que- culture, out of the lives of our children. We too have profaned the sacred and sanctified the profane. And we too have killed our most innocent, over 55 million of our unborn children, and our Más de 55 millones de abortos. ¿Se pueden ustedes imaginar? collective hands are covered with blood. What we were warned never to do, we now have done. And now we gather in the city named after the one who gave us the prophetic warning. And yesterday in this city, in the building that sits across from this hill, the justices of the Supreme Court took up their places on the bench to decide whether America should strike down the biblical and historic definition of marriage. The very fact that an event should take place as such is a sign in itself that this is the America of Washington's warning. It's here. And this day of which he warned is now. We have become a civilization in spiritual schizophrenia, a nation at war against its own foundation. The Supreme Court opens its sessions with the words, God save the United States and this honorable court. But if this honorable court should overrule the word of God and strike down the eternal rules of order and right that heaven itself hath ordained, how then will God save it? Supreme Court justices, can you judge the ways of God? Can you with man-made verdicts overrule the eternal laws of God? There is another court and there is another judge, and before him all men and all judges will give account. If a nation's high court should pass judgment on the Almighty, should you then be surprised that the Almighty should pass judgment on the court and that nation? In the book of Jeremiah, it's written, has a nation ever exchanged its gods? Yet my people have exchanged their glory for that which cannot help them. Let us not pretend as to what we are now doing. We are doing that which Israel did on the altars of Baal. We are exchanging our God for idols, our light for darkness, and our glory for that which cannot save us. Are we ready to risk that which comes on the other side of that exchange? The day when the blessings of heaven are removed from the land. We began with a word from the president of our First Nations, the day that he began as president. I now speak a word to the president of our nation's most recent days. Each time I've spoken here, I've asked a question. I'll now answer it. Mr. President, with all respect that is due, what happens if one assumes the presidency by placing his left hand on the word of God, and then with his right hand enacts laws that war against the very same word of God on which he laid his hand? Such an act invokes the judgment of the Almighty. To swear an oath on the word of God on which it's written, defend the weak and do not murder, and then to not defend the weak, to not protect the unborn, but instead to advance their murder is to invoke the judgment of the Almighty. To swear an oath on the word of God in which it's written, do not cause your brother to stumble, and then to seek to force those who uphold the word of God to transgress the word of God by partaking in the killing of the unborn and the celebration of sin is to invoke the judgment of the Almighty. And to swear an oath on the word of God in which it's written, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people, and then to take part in the leading of a nation away from the eternal rules of order and right that heaven itself hath ordained, and against the very word of God on which you laid your hand, is to invoke the judgment of the Almighty. When the leaders of ancient Israel turned away from God, when they abolished his precepts and broke his covenant, they did so in the shadow of Moses, whose voice cried out to them in warning. Mr. President, when you address the nation from this house, look up above the senators and the representatives, above the Supreme Court justices and above the invited guests, and you'll see a face, the only full visage in that wall, looking back at you. It is the face of Moses. And if that face could speak, it would say this: no man can overrule the laws of God, no order can annul the order of God, and no judgment of man can stand against the judgments of God. Invoke not his judgment, but choose life. Lead in the way of repentance. Invoke the grace of God that he might have mercy on this land. We've come to a most critical moment. As Elijah stood on top of Mount Carmel and cried out to Israel in his hour of decision in between two altars and two gods, his voice now cries out to America and says, choose you this day whom you will serve. 70 years ago, the chaplain of the United States Senate
cried out with the same voice and said to this nation, if the Lord be God, then follow him. But if Baal, then follow him and go to hell. Tonight, America stands at the crossroads. And as Elijah came to the summit of Mount Carmel to make a declaration, we've come this night to Capitol Hill to declare that our God is not Baal, our God is not Moloch, our God is not government, our God is not money, our God is not power, not pleasure, our God is not political correctness or any other man-made thing. We've come to this hill to declare that there is only one God, and he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's the God of Israel and of all nations. He alone is the rock upon which this nation has come into existence. And from this high place we make this declaration: we will not bow down our knees to Baal. We will not bow down our knees to political correctness. We will not bow down our knees to a morality that is as shifting as sand in the wind. We will not bow down our knees to the laws and precepts of rebellion or the sacred cows of moral apostasy. We will not bow down our knees to the idols of man. We will not bow down to Baal. We will bow down our knees only to the Lord our God, come what may, and we will have no other gods before him. For some trust in chariots, some trust in princes, some trust in supreme courts, some trust in White Houses, some trust in governments, some trust in Wall Street, some trust in powers, and some trust in idols. But we will trust in the name of the Lord our God, in the name above all names, above all kings, above all powers. We will trust in the only name given by which we can be saved. We will trust in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah, the King of all kings, the Lord of all lords, the Judge of all judges, the light of the world, the glory of Israel, the foundation stone upon which this nation came into existence, and the only answer, the only chance, and the only hope that America has, that it might once again shine with the light of the fire of the presence of the glory of the living God and not go to hell. So help us God. Thank you. Aleluya. Salmo 27. Estos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Necesitamos adorar al Señor. Escojan hoy a quién servir. Si a los Baales que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que es un lindo tiempo para adorar al Señor y decirle: Señor, yo y mi casa queremos servirte, queremos amarte. Estás por venir, Señor, y queremos honrarte con todo nuestro corazón. ¿Qué tal les parece si nos ponemos en pie y cantamos esta canción al Señor? O coloquemos el video. Coloquemos el video que... ¿puedes colocar el mismo de ayer? Claro, gracias. ¿Cómo es que se llama? Este video lo compartimos ayer en las parejas y fue muy lindo. Y vamos a cantarlo juntos al Señor, por favor. Esta fue la canción última que mi esposa cantó hoy y es el lema de nuestro ministerio, de mi casa, y espero que sea también la suya. Por favor, cantemos esta canción juntos. Vean la letra. Sí, ahí está. Por favor, cantémosla juntos. Honren al Señor con esa canción. I'm done building my own kingdom. No more seeking worthless idols. Like sheep, we have all gone astray. We must choose this day whom we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve
with powerless religion. No more living in deception. Like sheep, we have all gone astray. We must choose this Hoy, day Señor, hoy. whom we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Idols raised, tear them down. We will serve the Lord. We will serve the Lord. To one King we bow down. As for me and my house, we will serve the Lord. We will cross over Jordan. We will claim what you promised. We will cross over Jordan. We will claim what you promised. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Idols raised, tear them down. We will serve the Lord. We will serve the Lord, and we will not give our hearts to another. Will not give our hearts to another. We belong to the Lord. Yeah, we will not give our hearts to another. Will not give our hearts to another. We will only serve the Lord. As for me and my house, Señor, no queremos vivir más para ídolos, Señor, y perdónanos por las veces que hemos dado la espalda a ti. Y Señor, hoy nos llamas la atención a buscarte, a honrarte, a servirte. Y espero, Dios, que tu palabra haya llegado hasta lo más profundo de nuestras vidas y nos ayudes a recordar que tu venida está pronto, Señor, y que necesitamos estar dispuestos para cuando tú vengas, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que somos una generación que ha visto cosas tremendas, Dios, y no creo que sea coincidencia las lunas de sangre, lo que ha pasado con tu nación desde 1948 hasta este día. Señor, queremos estar expectantes y queremos atender tu llamado, honrarte todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos demoramos un poquitico más. Voy a pedirle a Napo un momentico que venga. Hoy nos demoramos un poquitico más, pero le pido ya unos cuantos minutos para terminar. Y tenemos cumpleañeros, ¿sí? Voy a pedirle a Dorita que venga. Voy a pedirle a mi esposa que venga. No sé quién más está de esta semanita de cumpleaños. Linita, venga Linita, por favor. Tenemos aquí el cantautor argentino, colombo argentino